Directo a Asturias, con Arantxa Nieto. Minutos pasan de las 7 de la tarde, seguimos en Directo a Asturias y como cada jueves nos adentramos en las raíces musicales de esta región, el folk, y lo hacemos de la mano de Teber. ¿Qué tal, Teber? Buenas tardes. Buenas tardes, pues bien, buenas tardes y soleadas tardes, que parece a veces mentira que Asturias tenga estos días tan guapos que tenemos como estos días, ¿no? Estaba verano, casi, ¿eh? Sí, luego vendrá en verano la lluvia, pero bueno, vamos a aprovechar el sol y que nos quite lo bailado. Pues hoy tenemos un invitado que es Fran Avilés, nos viene a presentar el último disco que tiene, que se llama Roses. Y nada, pues voy a presentar a Fran un minutín antes de que empiece a hablar, que Fran, pues eso, tiene una propuesta musical que tiene repertorio propio, que se acerca al folk rock y la canción popular. Estuvo en una experiencia profesional que le marcó, que estuvo en Marruecos realizando proyectos de arquitectura, actividad que sigue ejerciendo a día de hoy. Y luego pues estudió en el Conservatorio de Gijón y sigue trabajando en proyectos diversos musicales en los que está nutriéndose de influencias que él estima oportunas en cada proyecto, ¿no? Entonces damos la bienvenida a Fran. Hola, Fran, ¿qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fran. Muy buenas, Arantxa y Teber. Pues nada, vamos a repasar otra vez otra cosa que tenemos por aquí tuya, que es en el 2012 grabasteis en el taller de músicos de Gijón la maqueta Proyecto Sol. Nombre bajo el que actuaste en eventos de la Fiesta de la Cultura, en la FED de la Música, Certamen de Rock de Oviedo y déjame revisar por aquí, Sala Acapulco, bien. O sea, veo que tienes recorrido, tienes pues eso, ganas de hacer cosas. ¿Qué tal la música tras el parón de la pandemia? ¿Cómo estamos con proyectos y demás? Bueno, yo digo que del vicio virtud, ¿no? Entonces aproveché ese huequín de estos 2 años que nos mantuvo a todos ahí un poco en stand-by para intensificar mi actividad sobre el proceso de grabación del disco que yo tenía ya prácticamente maquetado al principio de la pandemia y que, bueno, todo esto trastocó absolutamente. Entonces coincidió que me cogieron también en una residencia artística en Laboral Centro de Arte, que me sirvió, bueno, pues como espacio ahí de trabajo de lujo, ¿no? Para perderme allí y bueno, pues es un poco lo que he hecho, ¿no? Este tiempo y afortunadamente, bueno, pues con mucho esfuerzo y sin perder la intensidad, pues al final conseguimos que estuviera en la calle, ¿no? Y que bueno, CD Skin y tal, pues ya al menos en las plataformas digitales y ya en formato físico CD es una realidad. Y próximamente esperemos que en vinilo también. Pues si os parece, vamos a escuchar el tema que da nombre al disco, que es Roses, de Fran Avilés. Comme le crime suscite le crime, depuis l'agression soviétique contre les Reichs allemands et le traité d'oppression qui a suivi. À l'heure où je parle, tout est mis en œuvre par M. Hitler. De Dubrovnik a les puertes de Lisbon, de Salónica a les sables de Sisión. Corre un reguero de pólvora en el punto de ignición y arde la Viesca desde Vigo hasta el Nalón. Vais a la Rambla, un piloto sense control, puja la borsa de Pekín fins a New York. El hombre un lobo es para el hombre. El hombre un lobo
Les Roses de Fran Avilés, el primer tema que has elegido, Teder. Sí, la verdad que se ve que es un estilo propio, que trabajas este tipo de rock así. A mí que dijeses vinilo encaja perfectamente en que es un formato de sonido que lo pide, ¿no? Uh-huh. El tipo de rock que haces. En este 2020 hiciste la residencia del Centro Laboral de Artes, que fue donde desarrollaste el proyecto Roses. ¿Qué destacarías de esa residencia que me llama la atención? Porque una de las cosas a veces que yo creo que la gente no sabe o piensa que la música todo es como talento, ¿no? Pero cuando uno analiza las carreras individuales de cada persona se da cuenta de la formación y del trabajo que hay detrás, ¿no? Sí, correcto. Bueno, en este caso el tema de la residencia, un poco como comentaba antes, pues básicamente fue algo que permitió que fluyera con mayor facilidad sobre la inercia que ya tenía, ¿no? Porque realmente luego el proceso final se culminó en estudios de grabación profesionales, en varios estudios diferentes, ¿no? Pero bueno, sí, digamos que el tener ese tiempo, esos medios técnicos y, digamos, el ponerte en situación hace que te concentres en el trabajo. Con respecto a lo que comentas, hay una parte sobre la formación y demás. Bueno, yo me he considerado más bien un músico de la calle siempre. Es verdad que en los últimos años he intentado aprender de una manera académica, conservatorio y cosas de estas. Y al final, yo creo que, bueno, como cualquier otra expresión artística, la música, las canciones pretenden, bueno, transmitir algo, no algo que contar, ¿no? Uno tiene algo que contar y se juntan, pues yo creo, las experiencias personales. En mi caso, las canciones que yo hago, pues están muy marcadas por los textos también, ¿no? Entonces, bueno, esta canción que has pinchado, Roses, es un poco ecléctica, muy ecléctica, y mezcla distintos conceptos ya desde el punto de vista del montaje del propio texto, en el que hay bloques de estrofas que cada una está escrita en una lengua diferente, ¿no? Me parece que hay 4 o 5 lenguas diferentes. Empezamos con una locución del consejo del presidente francés, años 40, momento en el que los nazis están a punto de invadir Europa, ¿no? Sí. Y qué casualidad, ¿no? Que el disco se publica en un momento en que estamos volviendo a reconsiderar todas estas cosas, ¿no? Un poco esa canción Roses, que es una palabra que funciona en latín, funciona en asturiano, funciona en francés, funciona en inglés, funciona en castellano. Esas roses, esas flores, ese elemento bello y a la vez frágil que contiene espinas, ¿no? También, que no podemos olvidarnos de ellas, y que puede simbolizar muchas cosas, como por ejemplo también pues las flores que crecen en esas cunetas de esas carreteras, de esos caminos por los que transitamos, ¿no? Bajo la atenta mirada de esas gaviotas que a veces sobrevuelan, ¿no? Entonces es un poco abstracta en ese sentido, pero al mismo tiempo es muy concreta, ¿no? Sí. Si te parece, vamos a escuchar otro tema para seguir hablando sobre todo de tu música, que va a ser el tema Leyenda. A las 6 de la mañana voy camino de la estación, voy cabilgando mil cosas mientras despierta sesión. Si no me llega pa'l taxi, la alza va a ser la mi opción. Sigo vallando en skies, queda plomizo sesión. Va reburdeando una vieja por la contaminación, por Castillo de Salas y la plantona del Pisón, del barrio de Montiana, diz a la playa l'Arbellal. Todas las ventanas tan prietes, tan negres como el carbón. Hay unes moces charrando del lleu del conductor, van contando la su historia al aeropuerto de Ranón. Ya lo decía tu padre, ya lo decía tu mamá, más que facer tanto máster, vas tener que te operar. Y era una leyenda urbana así, que nadie quiso escuchar, no, saca el carnet del partido y no vas a tener que marchar. Pues queda alguno de ustedes al sentir este cantar, pida la cuenta y marche por miedo a la FSA. Nada más. Estamos escuchando a Fran Avilés, nos está presentando su trabajo y ahí estaba Leyenda.
Veo que aquí daste a el concepto este que se dijo de la leyenda urbana, ¿no? En tu caso también, que fuiste una leyenda urbana, ¿no? Que tuviste que ir a Marruecos, y entiendo que es un poco ese punto de vista de lo que a veces parece que en Asturias parece que no tenemos más opciones que lo habitual, ¿no? O el sota caballo rey que a veces tenemos aquí, ¿no? Correcto. Esta canción un poco carnavalesca recoge el testigo de algo que escuché en alguna ocasión a Roma Barbero, integrante de Felpeyo, entre otras formaciones muy conocidas en Asturias, relatando precisamente esta historia, ¿no? Y que bueno, que todos hemos vivido, sí, en Marruecos y en otros sitios, y como tanta gente que tuvo que salir, ¿no? Se decía que era una leyenda urbana, y entonces, bueno, monté esta canción en ese aire un poco a lo Jerónimo Granda, ¿no? Que es un personaje que a mí me presta mucho, y que de Guaje pues ya lo vi por ahí en directo alguna vez, y que me marcó de alguna forma, ¿no? Esta canción interviene, entre otros excelentes músicos, en la coda final, en la parte final del tema, la charanga Ventolín, ¿no? Con una sección de metales ahí apoteósica que cierra el tema. El que hables de Jerónimo Granda también a mí me alegra, porque es un grande sobre todo de la ironía, de hacernos reír y hacernos pensar, sobre todo muchas veces, de las cosas que bueno, como Asturias como región tenemos particulares, ¿no? Es el caso por ejemplo, de que hablamos del tener que emigrar porque aquí no hay futuro, ¿no? ¿Con qué géneros musicales sueles estar más cómodo a la hora de tocar? Bueno, es verdad que las cosas que he venido grabando en los 4 trabajos que tengo por ahí, me doy cuenta de que me gusta no quedarme solamente en un palo, ¿no? Algunos temas pueden tener un aire dilaniano. Digamos que yo sí creo que lo que hago yo está muy en la onda de cantautor, ¿no? Pero claro, no quiero renunciar ni siquiera a cuestiones novedosas, ni siquiera al rock, ni siquiera al folk. Por ejemplo, en este disco cerramos con un tema que es Manouche propiamente, ¿no? De hecho, las guitarras les hace Yajin Parada, que es un excelente musicazo y tal. Entonces hay una amalgama de estilos en los que, digamos, no me gusta quedarme en uno solo, ¿no? Pero bueno, digamos que la canción de autor es un poco lo que define todo sí, ¿no? Se nos acaba el tiempo, así que última canción, ¿con cuál nos quedamos, Teber? Pues hablando de géneros, pues 123 Blues. Profeta de esta desesperación, juerguista militante con carné, cofrade en una banda irreverente, abriste algunas puertas de par en par. Recuerdo cuando hacías autostop al lado de otro punky adolescente, carretera, Bob Dylan, de pan y fumar, bailando un rock and roll, menudo ambiente. Grafitis por los muelles de Gijón, ocupas por las calles de Bilbao, cantaste tu canción con Evaristo, subiste al tren del 123, suena el blues. Ahí suena el blues de Fran Avilés, ese 123. Teber, gracias por acercarnos la figura de Fran Avilés. Gracias, Fran, por venir hasta el estudio y presentarnos tu música. No sé si podemos adquirir el disco, ¿dónde está disponible? Fran, dígalo tú, que... Sí, bueno, está en todas las plataformas digitales, y bueno, lo que es en Gijón está en Librería Paradiso, está también en Música Asturiana, que está en la Plazuela de San Miguel, y está también en algún otro sitio por ahí que ya no me acuerdo. De momento está en esos sitios, pero bueno, en franaviles.es, La Revoltosa, perdón, en un chigre que se llama La Revoltosa, la cafetería y librería La Revoltosa. Y en franaviles.es, ahí están todos los enlaces a los lugares en los que se puede encontrar.
Genial, pues muchísimas gracias, Teber. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Brillo entre las mentes complacientes. Tuviste muchas veces la razón, ya se te valoró, tal vez lo suficiente. Aún gritas larga vida al rock and roll y exhibes orgulloso tu carnet, tomando una cerveza sin alcohol. De nuevo en el Savoy suena el blues del 123. Suena el blues del 123. Y aún rueda por toda la ciudad un antídoto contra la soledad. Con el blues del 123. Si quieres conocer bien mi ciudad, si tienes poco o nada que perder, no dudes en llamar a la central, que aún rueda por ahí. Quizá esté libre el 123. En toda Asturias, RPA, la radio autonómica.